digamos que a propósito de su último libro, Cuba, de eso mejor ni hablar, es que le estamos recibiendo vía Zoom. Hola Carlos, buen día, bienvenido. Buen día, gracias. Les recuerdo a todos lo que probablemente casi todos sepan, y es que Carlos es escritor, uno de los escritores muy eclécticos y dúctiles porque se maneja en los distintos géneros y subgéneros literarios, entonces es narrador, es poeta, es dramaturgo, más también ha trabajado en el ensayo, en su condición también de periodista. También fue director de la Biblioteca Nacional y subsecretario de Educación y Cultura, y nos está ayudando a poner la mañana en camino. ¿Qué fue lo que Cuba de eso mejor ni hablar? Es un libro, desde el título se desprende, muy inmensamente crítico para lo que significa Cuba de la perspectiva histórica, ideológica, lo que representa desde ese punto de vista, aunque también el autor señala en una columna del Haber algunas cosas, más es notorio que en la columna del Debe hay muchas y muchas más. Y en ese contexto la primera pregunta es, ¿qué es lo que te motivó, Carlos, estimado, querido, para escribir este libro? Bueno, cuando triunfó la Revolución Cubana yo tenía 10 años, 1959. Al poco tiempo, cuando tenía 12 o 13, me hice simpatizante de la Revolución Cubana, no por razones políticas ni ideológicas, sino de corazón. Yo vivía en un barrio donde había mucha gente que simpatizaba con la Revolución Cubana y yo también me sumé. Luego llegamos a la edad adulta, y a los 20 años, por allá por el 69, y muchos nos adherimos a las concepciones que Cuba propagandeaba para los cambios en América Latina. Y eso fue lo que me motivó más, porque increíblemente una teoría tan simplista, apolítica, sin fundamentos de ninguna índole. Ay, 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 tenemos alguna dificultad grande en la conexión. Hagamos un intento porque, Eh, eh, Tuvo inmediatamente la omisión. Me refiero a Carlos, América Latina. Y no eran Carlos, intelectuales. tenemos ¿Sí? alguna dificultad ¿Sí? en la conexión. No sé si ahora me estás escuchando, Carlos. Sí, te escucho bien. Bien, te decía que Yo te tenemos alguna escucho bien. dificultad, tenemos alguna dificultad en la conexión, así que te pido que repitas el último enunciado. En todo caso, quedó claro que, que cuando nace la Revolución Cubana, vos eras un chiquilín, al poco tiempo, igual, incluso desde bastante precoz, empezaste a tomar simpatía por la Revolución Cubana y ahí un poco que se entrecortó la comunicación. Te decía que se entrecortó la transmisión cuando contabas que cuando viene la Revolución Cubana, o eras un niño pequeño de 10 años, que después, sin embargo, conforme fue pasando el tiempo, fuiste tomando simpatía y hasta adhesión por la misma, ¿no? Sí. Y, y eso es lo que me ha motivado ahora, a los 73 años, o sea, medio siglo después, a estas reflexiones que ya llevan un buen tiempo, ¿no? Este, quiero decir, reflexiones que están basadas en lecturas de la prensa, en lecturas de trabajos académicos, investigaciones hechas en Uruguay, hechas en Cuba, bueno, en cualquier lugar del mundo. Y cómo fue que una teoría tan simplista, tan apolítica y aventurera como la lucha armada como única forma como único medio de transformación de la sociedad, tuviera la aceptación activa o por omisión de los intelectuales de América Latina. Luego se sumaron los escritores y ahí hubo, que es donde me toca de cerca ahora, eh, la omisión fue someterse a lo que decía Casa de las Américas, que está en La Habana, que era la que imponía la estética literaria. Entonces, Casa de las Américas, un grupo de burócratas mediocres, casi todos ellos, cubanos y no cubanos,
decían que era la buena literatura, la verdadera literatura, los verdaderos poetas, como decía Fidel Castro, cosa que no se sabe qué es un verdadero poeta. Hay poetas chantas, hay poetas que fueron eh, cómicos, humorísticos, desgraciados. Bueno, los verdaderos poetas. Entonces, eso primó tanto que dividió a los escritores latinoamericanos. Con el caso Padilla, del año 68, se fueron, muchos dejaron el apoyo a la Revolución Cubana porque era una prisión stalinista. La autocrítica de Padilla fue un carnaval. Y eso provocó la ruptura increíblemente, por ejemplo, entre Cortázar y Vargas Llosa. Cortázar tomó partido por la Revolución Cubana, tomó partido por Fidel Castro, fue presionado, fue obligado. Y yo tomé tres casos, o tres individuos, no son casos, de escritores para ver el comportamiento, la conducta ante lo que planteaba la Revolución Cubana. García Márquez, Julio Cortázar y Mario Benedetti. Mario Benedetti no porque fuera uruguayo solamente, sino porque él tuvo un compromiso muy activo con la Revolución Cubana, vivió allí, fue investigador, trabajó hasta el último día de su vida por la Revolución Cubana, tuvo un compromiso fuerte, activo, y yo creo que fue obsecuente, trato de decirlo. Después tenemos el caso de García Márquez, que es un canalla. Esto yo en Europa no podría decirlo en ninguna universidad porque me expulsarían, porque García Márquez en Europa es el dios de la literatura latinoamericana. García Márquez nunca fue intelectual ni revolucionario. Él era amigo de Fidel Castro y con eso le alcanzaba. Tenía casa propia, un palacio en Cuba que le había regalado Castro, un auto que según los conocedores era un Mercedes-Benz blanco, y servicio doméstico y comida los 365 días del año. Cada vez que tuvo que criticar a alguien siempre fue a la gente del pueblo. Nunca nadie murió ahogado en las balsas ahí en el Caribe para él. Nunca criticó a un ministro, a un general, a un dirigente del Partido Comunista Cubano. Siempre le pegó a los pobres, a los más débiles, a los que nunca habían salido de su casa, a los que morían ahogados en el Caribe. Es un ser nefasto. Y nunca le importó nada, ni la revolución, ni el socialismo, nada, le importaba vivir bien a él. Y después está el caso de Cortázar, pobre, que estaba enamorado de la Revolución Cubana y fue un amor que nunca fue correspondido. Los cubanos no le perdonaban que fuera, bueno, entre los prejuicios que tenían los cubanos, era un porteño que vivía en París hacía muchos años, escribía literatura fantástica, no escribía literatura de contenidos, que era lo que llamaban los cubanos. Ahí tiene que tener contenido, y él escribía juegos muy elaborados, como Rayuela. No les gustó a los cubanos, después escribió 62 modelos para armar, tampoco les gustó, después escribió el libro de Manuel. Y toda la vida estuvo Cortázar buscando una respuesta, el apoyo, el cariño de la Revolución Cubana, y no lo obtuvo. Eso es el centro de lo que me motivó. Pero me motivaron otras cosas en la medida que iba investigando. Pero pará, entonces me puedo quedar con la idea que el arranque tiene que ver con, desde la perspectiva, bueno, en tu condición de escritor, de la trayectoria, peripecia, trazabilidad de estos tres escritores del continente, y eso fue lo que de alguna manera el motorcito inicial que llegó a abordar otros asuntos. Lo que me motivó fue lo que yo considero la obsecuencia de los intelectuales y escritores latinoamericanos. Tomé a estos tres individuos para ejemplificarlos, no puedo tomar 50. Me parece que son características sus conductas. Pero para mí el problema es cómo gente tan capaz intelectualmente se sometió a la burocracia de los comunistas cubanos, de tipos mediocres. Fíjate que en el año 68, en el Congreso de la Cultura de La Habana, dijeron que el intelectual
salía mal parado comparado con el guerrillero. Con el guerrillero, ¿qué era un guerrillero? Yo conocí unos cuantos, y vos probablemente también. ¿Guerrillero qué era para ellos? Era un barbudo, con olor a sudor, Sí. con la pistola al cinto y la metralleta colgada del hombro, que sabía de economía, de historia, de filosofía, de la producción de azúcar, de guerra, de armamento, frente a un simple intelectual que probablemente fuera un docente universitario, un investigador. Pero para los cubanos, el guerrillero tenía siempre razón. Entonces, el intelectual dejó de ser el individuo crítico, crítico de lo establecido, de lo que hay, no de lo que fue ni de lo que vendrá, de lo que hay ahora en el gobierno, de la calle Pou, o de Mujica, o de Tabaré Vázquez, o de quien sea. Y su tarea era apoyar al gobierno. Y apoyar al gobierno era apoyar a las autoridades. En el caso de Cuba, evidentemente, era Fidel Castro. Y entonces, eso fue lo que me motivó. ¿Por qué los intelectuales se sometieron a la mediocridad del pensamiento cubano? Trajeron a Regis Debray, el francés, el profeta de la lucha armada por mano ajena, que vino a explicarnos a los latinoamericanos cómo se cambiaba la sociedad. Y desde ese punto de vista, porque estás hablando de cosas que son, en general, bastante públicas, y que como vos mismo te encargás de señalarlo, ya tienen acontecimientos que ya tienen más de medio siglo. A propósito de García Márquez y su condición de canalla, de Benedetti y su condición de obsecuente, en todo caso, lo fueron hace rato. ¿Por qué esperar ahora para decirlo? Y en todo caso, cuando ya no están vivos. Bueno, para empezar, el hecho de que no estén vivos no los libera de nada. No. Pericles se murió hace más de 2000 años y seguimos criticándolo. Sí. Sí. Entonces, lo que esté muerto no importa. Lo que importa es su obra. Su No, obra es lo que quizás importa. creí haber sido claro, pero quizás no lo fui. No, está bien. Porque Yo me de quiero Pericles, yo a Pericles, digamos, a Hitler lo critico ahora porque cuando el tipo vivía y hacía cosas feas, yo no estaba vivo, ni nadie me conocía. claro. Entonces, como decís vos, yo lo critico ahora que puedo. No, Pero pero a García entonces Márquez, eso a tiene que ver con Benedetti, vos tuviste rato para criticarlo. Sí, pero tiene que ver con la maduración del pensamiento propio, ¿no? Vamos a entenderlo. Acá en el Frente Amplio no hay nadie que critique a Cuba. Preguntale a Fernando Pereira, a Vergara, preguntale a PCNT, a ver si hay dictadura en Cuba. No hay dictadura. Preguntale ¿cómo es? Que era embajador en La Habana, que está en Comisión de Asuntos Internacionales del Frente Amplio. No, Cuba es una democracia. Una democracia. Lo dicen ahora, lo dice el PCNT, lo dice Abdala. La clase obrera uruguaya no es frente amplista, es clasista. Perfecto. La clase obrera cubana es comunista por orden del Partido Comunista. Todos los dirigentes lo nombra el partido, no lo nombran los trabajadores. Eso a Abdala y al PCNT no le importa nada. No le importa nada. No hay libertad de creación. Hay 1000 presos políticos, muchos de ellos jovencitos, artistas. Acá hacen festival de poesía para homenajear a Cuba, los poetas uruguayos. 34 poetas uruguayos leyeron hace 2 meses para homenajear a Cuba. Y cuando teníamos presos nosotros acá en Uruguay, pedíamos solidaridad, sí, bueno, y la solidaridad con los cubanos, ¿de dónde viene? Hay músicos presos. ¿Por qué? Por escribir una canción. Entonces, no es... Yo habré sido lento, sin duda, me costó 50 años. Tuve que estudiar, tuve que reflexionar, pero Carlos, que el tema es actual, ¿eh? Sí, claro, Carlos, de las tantas veces que hemos hablado vos y yo, eh, no recuerdo si esta en particular ha estado arriba de la mesa. Me siento en la obligación ética y amorosa de decir que justamente ese sallo a mí no me cae, porque yo formo parte del pensamiento de la izquierda republicana, democrática, liberal, que no tiene simpatías por Cuba desde la perspectiva política, ya que entiendo que es una dictadura. Así que a mí no se me mueve el piso de ningún tipo, ¿de acuerdo? Sí, de acuerdo. Pero tengo la obligación también,
amorosa, ética y profesional de decir todo lo que estás diciendo, que siento que es de una magnitud importante y difícil de ser incluso rebatido, tengo la impresión, no luce nada de esto como ni una sola novedad. Es más, es muy evidente, es muy obvio, tan evidente y tan obvio que no quizá debiste haber esperado 50 años para escribirlo, porque vos fuiste viceministro del gobierno de la izquierda, porque fuiste director de la biblioteca del gobierno de la izquierda, y hasta hace 20 segundos de la historia. ¿No podías decir esto que tú estás diciendo ahora? Lo que pasa es que la madurez del pensamiento tarda mucho. Y si bien lo que yo digo son cosas obvias, porque todo eso está documentado, incluso documentado por parte del gobierno cubano, yo te pregunto, ¿quién dijo algo similar en Uruguay en los últimos 50 años? ¿Quién dice que Benedetti persiguió a los homosexuales en Uruguay, acá y en Cuba también? Benedetti, Mario Benedetti. ¿Quién dice eso? ¿Quién dice que Marcelo Abdala apoya la dictadura cubana y la represión a los trabajadores? ¿Quién dice que Vergara no es capaz de definir una democracia? Vergara, formado en las universidades de Estados Unidos. No, muchas de las cosas que decís en Uruguay se han dicho hace mucho tiempo. Es más, y sin caer en un juego peligrosamente demagógico, muchas de las cosas que vos decís es la que los dictadores del Uruguay decían acerca de Cuba y acerca de quienes tenían simpatías por Cuba, ¿no? No, te estoy hablando de la izquierda, de los intelectuales. ¿Dónde está la Universidad de la República que apoyan al Che Guevara que invadió el Congo? El Che Guevara invadió el Congo. Un rosarino iba a dirigir la revolución en el Congo. Y eso a nadie lo afecta. Eso intelectualmente sigue pesando. Porque siguen hablando, la izquierda sigue hablando de esas grandes batallas, de esos grandes actos heroicos. Cuba se muere de hambre. En este momento se muere de hambre Cuba. Hay que mandarles comida. Me obligo a hacer la pregunta, ¿y no es por responsabilidad del bloqueo de Estados Unidos? Pero el bloqueo tiene la culpa de todo. Cuba no produce huevos porque no sabe cómo criar gallinas. Cuba no produce azúcar. De los 10 millones de toneladas aquello que iba a producir el Fidel Castro, el año pasado produjo 500.000 toneladas. No le alcanza para el consumo interno. Cuba importa azúcar desde Francia. Cuba no tiene nada, no produce nada. Hay una burocracia militar y una burocracia del Partido Comunista. Ellos son los que se reparten la comida, la nafta, los autos, los viajes, todo. Esa es la pobreza de Cuba. Y acá, el turista ideológico, ese que hoy todavía va a Cuba a ver las playas y dice, qué fantástico que es Cuba. Son pobres, viven en la miseria, pero defienden el socialismo. Y después vienen acá y se van al supermercado a llenar el carro con la tarjeta de crédito. Con todo derecho, ¿no? El trabajador uruguayo sí, pero el cubano también tiene derecho. Lo que no tiene tarjeta. Sí. Bien. No, está claro. Me siento en la obligación de hacer un comentario. Y es verdad que es probable, la verdad que yo no tengo tanto el dato, si García Márquez tenía un auto blanco lindo que se lo regaló Fidel Castro, si vio una casa linda con los libros que vendió García Márquez le permite a él en Cuba o en cualquier parte de la tierra mientras estaba con vida de tener muchos autos blancos lindos, mucha servidumbre y mucha casa linda, ¿no? Pero no lo obligaba a pegarle a los pobres cubanos que mueren ahogados en el Caribe. No estaba obligado a pegarle a los pobres. No estaba obligado, era un alcahuete, le gustaba andar con Clinton, con Mitterrand, con Felipe González, con Torrijos, con Fidel Castro, con todos los presidentes colombianos. Y le pegaba a los pobres cubanos les pegaba. Está documentado, en el libro están los artículos que publicaba, con los que se ahogaban. A ver, ¿quién se tira al Caribe en un camión? ¿Quién se tira en Caribe en un camión? Un desesperado. Un desesperado. Porque no se puede sacar el pasaje y tomarse un avión. Porque Fidel Castro no dejaba salir de Cuba. ¿Y cómo dialoga, Carlos, cómo dialoga este proceso de madurez de tu pensamiento, te cito, con justamente ese individuo, ese hombre uruguayo, que entre otras cosas también fue guerrillero y pensó que con armas se podía instalar el socialismo en Uruguay?
Bueno, el libro es una autocrítica. Empieza hablando de mí mismo y termina diciendo, he dicho. Eso es lo que yo pienso, que lo que piensen los demás no me importa. Eso es lo que yo pienso de la lucha Claro. armada, un delirio intelectual, político, cómo gente capaz, con formación académica, fue capaz de aceptar los delirios de Eleuterio Fernández. Escuchame una cosa, aquí iban a tomar el poder y después ¿qué iban a construir? Con que vendiendo vaca y zapallo iban a construir qué. Igual que Fidel Castro quería construir vendiendo azúcar. Azúcar. Entonces, esa es mi autocrítica. El Cuando, que se sienta criticado, allá él. cuando uno desarrolla procesos autocríticos, históricos, filosóficos y hasta psicológicos, corre el riesgo de tirar el agua sucia con el bebé adentro. De Cuba, ¿hay que tirar todo? Yo creo que la Revolución Cubana destruyó esencias de cualquier sociedad que son imprescindibles para que la sociedad continúe su proyecto. Cuba no rescata nada anterior a 1959. La Revolución Cubana, la historia de Cuba empieza el 1 de enero de 1959. Y las luchas anteriores, las instituciones anteriores, eso no existe. Es como si Uruguay dijéramos, si la izquierda dijera, todo comenzó en el año 71, donde se creó el Frente Amplio. Y la ley de divorcio, ¿quién la sacó? La ley de 8 horas, ¿quién la sacó? Blancos y colorados. Sí, bueno, Y pero tantas eso no lo, leyes. el ejemplo es bueno, pero en realidad no aplica porque no lo dice la izquierda eso, ¿verdad? No, la izquierda uruguaya es culta, inteligente, es democrática y tiene 2 o 3 problemas. Uno, el fundamental es Cuba. Mientras la izquierda uruguaya no tome posición respecto a la Revolución Cubana, no llegará a ser una izquierda democrática completa. Y para terminar, ¿y por qué crees que no lo hace? Porque están todos comprometidos. Eso es así, Pero todos a ver, comprometidos. hablemos claro, citaste 3 veces a Vergara. ¿Vergara en qué está comprometido? ¿Qué No cosa sé. podría perder Vergara? Por ejemplo, si el tipo quiere ser candidato a la presidencia por el Frente Amplio, no puede tirarse en contra del Partido Comunista, que está a favor de lo que pasa en Cuba. Ahí está clarísimo. Tiene que juntar votos. Esa es una suposición mía. No tengo nada contra Vergara, pero tiene que juntar votos y esos votos incluyen a los simpatizantes de la Revolución Cubana. Pero los actuales gobernantes, está el vallista que cree que el Estado juega un rol determinado y está Cabildo Abierto que cree que la dictadura, bueno, tiene una mirada casi negacionista con la dictadura y los derechos del feminismo, y está el herrerismo neoconservador que sostiene que el verdadero escollo para las libertades es el propio Estado, y igual gobiernan. ¿Por qué sería tan grande ese peso, esa incapacidad de gobernar con distintos? Perdón, pero a mí no me importa nada Vergara si es candidato o no es candidato. Allá él, no sé si lo votarían en caso de que yo esté vivo. No sé si votaría al Frente Amplio. Pero los compromisos son los compromisos. ¿Por qué? Yo no me la estoy agarrando con Vergara, con cualquiera. Marcelo Ordala, que no es candidato a nada. Bueno, él defiende el sindicalismo cubano. No aceptaría 3 minutos lo que pasa en Cuba y no aceptaría. En Cuba no hay ley, no hay nada. Ahí manda el burócrata que designó el Partido Comunista, que ni siquiera es un trabajador, generalmente es un burócrata, se crió ahí en los sillones que le brinda la revolución. Carlos, para terminar, y a modo de hipótesis, ¿tú no crees que hay algún pensamiento de la izquierda que le resulta dificultoso ser extremadamente crítico con Cuba? Porque si lo fuera, podría estar generando implícitamente un aval a la defensa del, por ejemplo, capitalismo, que hasta lo que yo sé, tanto vos como yo vivimos en él, pero tenemos miradas críticas con esto de la explotación del hombre al hombre, ¿no? Sí, pero ese argumento se usaba con la Unión Soviética. No dar municiones al enemigo. Así fue, mirá cómo terminaron. Con guerras, ocupaciones, tortura. Las mafias se quedaron con todo, las mafias rusas se quedaron con todo. 70 años de trabajo de los trabajadores
soviéticos. ¿Por qué no había que criticar si no se le daba herramientas al enemigo? En el año 68, el Partido Comunista Cubano apoyó, Fidel Castro apoyó la invasión de Checoslovaquia, y el Partido Comunista Uruguayo, que pesaba 5 miligramos, sacó un comunicado en el Popular apoyando la invasión de Checoslovaquia y recordando que habían invadido Hungría, también había sido positivo. El Partido Comunista Uruguayo, o sea, que nos invadieran a nosotros, a Uruguay, era colonialismo. Que invadieran a Checoslovaquia no era colonialismo. Los patriotas checoslovacos que murieron, muchos estudiantes, le deben estar agradecidos al Partido Comunista Uruguayo y a Ronald Arismendi, en particular a Fidel Castro. Todo lo que estás diciendo son datos objetivos, pero que ya tienen más de medio siglo. Entonces, y eso no los invalida. No, déjame formular la pregunta. Que tú lo hagas público en forma de palabra escrita ahora responde a un proceso de madurez de tu pensamiento que ahora sí, y no cuando eras gobernante del Frente Amplio, lo tuviste, lo adquiriste recién ahora. No, no es así, ¿eh? No es así. Pregunto. Tendríamos que entrar en otros detalles que no tienen ningún peso político, no son ocultos, no son secretos, pero aún estando en el Frente Amplio, cuando vino Abel Prieto acá, me pareció un tipo repugnante. Nadie sabe quién es Abel Prieto. Bueno, yo sí sé quién es Abel Prieto. Es el que le lleva la cultura a Raúl Castro, y persigue a sus colegas escritores, y es el dueño de la literatura en Cuba. Y me pareció repugnante que Mujica tuviera que invitarlo, porque había invitado a las mujeres de blanco, bueno, las había recibido, todo eso. Yo, modestamente, donde estaba, que era un carguito de mierda, la Biblioteca Nacional, dije lo que pensaba y digo lo que pienso. Y cuando me encontré con Miguel Barnet en Caracas, también me parece un tipo detestable, un homosexual que persigue a los homosexuales. Era diputado cubano y vivía en Londres. Todo eso lo dije en mi ambiente, pero no tengo por qué hacer un libro sobre eso. Pero, ¿cómo no tenés que hacer un libro si lo estás haciendo? Bueno, pero el libro no trata de eso, no trata de Abel Prieto. No, está bien. Bien. Carlos, te agradezco mucho y me quedaron muchas más cosas por conversar. Ojalá podamos encontrarle la forma y la vuelta, ¿de acuerdo? Bueno, gracias por la entrevista, un abrazo para ustedes.